Buenas noches, mi nombre es Aida Liliana Rodríguez y hoy les voy a presentar el nombre del problema de investigación, el cual es enfermedades laborales asociadas a la práctica profesional de los docentes de educación física en el contexto educativo formal. El problema se sitúa en el ámbito docente de la educación formal, específicamente en el ejercicio profesional de los docentes de educación física que laboran en instituciones educativas distritales. Este contexto se caracteriza por las dinámicas pedagógicas centradas en la actividad corporal, el uso intensivo del movimiento, la comunicación constante con grupos numerosos y la exposición prolongada a condiciones ambientales variables. Estas características configuran un entorno laboral con demandas físicas y vocales sostenidas que a lo largo del tiempo pueden derivar en enfermedades laborales. A pesar de su recurrencia, dichas afecciones han sido escasamente abordadas desde una perspectiva educativa y de salud ocupacional integrada, lo que justifica su análisis investigativo. ¿Cómo se manifiestan las enfermedades laborales asociadas a la práctica profesional de los docentes de educación física y qué relación guardan con las condiciones laborales en el ejercicio docente a largo plazo? Bueno, la argumentación sobre el cumplimiento de los criterios metodológicos es que la pregunta de investigación formulada cumple en primer lugar con el criterio de claridad conceptual, ya que identifica de manera explícita el fenómeno de estudio de enfermedades laborales y lo vincula directamente con la práctica profesional de los docentes de educación física. Esta precisión evita ambigüedades, delimita el objeto de análisis y permite comprender desde el inicio qué se pretende investigar, a quiénes se dirige el estudio y en qué contexto se sitúa el problema. Además, la inclusión del término manifestaciones orienta el análisis hacia la comprensión de cómo se presentan estas enfermedades en la experiencia docente y va más allá de una simple enumeración. En cuanto al criterio de pertinencia, la pregunta responde a una problemática educativa actual y muy relevante, dado que las condiciones laborales del profesorado influyen directamente en su bienestar, desempeño y permanencia en el sistema educativo. Al centrarse en los docentes de educación física, la pregunta reconoce las particularidades de una práctica pedagógica que combina exigencias físicas, comunicativas y organizacionales, lo cual se refuerza por medio de su valor académico y social. Esta pertinencia se sustenta también en la necesidad de generar conocimiento que contribuya a mejorar las condiciones laborales y promover una educación sostenible. Respecto a la delimitación, la pregunta acota claramente el estudio al definir una población específica, los docentes de educación física, un ámbito de análisis, la práctica profesional y las condiciones laborales, y un horizonte temporal a mediano o largo plazo. Esta delimitación favorece la viabilidad del estudio y permite orientar de manera coherente la selección del enfoque metodológico, las técnicas de recolección de información y el análisis de los datos, evitando así el abordaje excesivamente amplio o impreciso. Finalmente, la pregunta también cumple con el criterio de coherencia metodológica, ya que su formulación es congruente con el enfoque cualitativo de la investigación. Al indagar sobre las enfermedades laborales y las condiciones laborales desde la experiencia docente, la pregunta también privilegia la comprensión, interpretación y análisis contextualizado del fenómeno, tal como lo sugieren las lecturas realizadas. De este modo, la pregunta también se convierte en un eje articulador que conecta el problema de investigación, el marco teórico y el diseño metodológico del estudio. ¿Cuál es la conexión con el marco teórico preliminar? La pregunta de investigación se articula con un marco teórico preliminar sustentado en la salud ocupacional, la ergonomía educativa y los enfoques sobre el trabajo docente y desgaste profesional. Estos referentes permiten analizar cómo las condiciones laborales influyen en la aparición de enfermedades laborales, integrando las dimensiones físicas, vocales y organizacionales. Asimismo, dialoga con aportes teóricos sobre la práctica docente como actividad corporal y relacional, lo que fortalece también la coherencia entre el problema, la pregunta y el sustento conceptual. ¿Cuáles son las reflexiones sobre las modificaciones realizadas a la pregunta? Bueno, durante este ejercicio, la pregunta de investigación transitó desde una formulación mucho más general hacia una versión mucho más precisa y analítica. Inicialmente, el interés se centraba en identificar las enfermedades laborales,
Sin embargo, después del análisis que fue orientado por las lecturas, permitió reconocer la necesidad de incorporar la relación entre las condiciones laborales y el carácter longitudinal del fenómeno. Esta reformulación también fortaleció la coherencia metodológica del estudio y clarificó su aporte académico, consolidando una pregunta que orienta de manera efectiva el proceso investigativo doctoral. Muchas gracias.